Bienvenidos a esta primera sesión de la Comisión 2 del 15º Congreso de Derecho Societario y 11º Congreso de Derecho Societario de la Empresa Iberoamericano. Damos apertura a esta sesión, lo hacemos ya, empezando con la ponencia del doctor Martín Abdala sobre la responsabilidad de los administradores societarios y reglas de buen gobierno. Recordamos que hay 5 minutos para exponer y que luego se pasa a las siguientes ponencias. Y finalizado el rol total de presentaciones, que tenemos 6, porque hay una ponencia agregada a la que figura en lista, de los abogados de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí abrimos el tema del debate siguiendo las reglas de la casa de brevedad en las preguntas, concisión, no son exposiciones particulares, y luego para que habrá un minuto para cada persona que quiera participar y 2 minutos para la réplica por parte del autor en caso que lo considere conveniente. Y si nos queda un poco más de tiempo, haremos una ampliación de temas en la medida de lo posible. Doctor Abdala, el podio suyo. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción. Nosotros vamos a hablar en esta ponencia en relación a la responsabilidad de los administradores societarios y a las reglas de buen gobierno corporativo. Son temas que en una primera aproximación parecieran no estar estrechamente vinculados. Sin embargo, nosotros hemos encontrado muchos puntos de contacto que nos llevan a la necesidad de estudiarlos en forma conjunta. Hay un autor alemán que se llama Rudolf von Jhering que dijo, era un tratadista de las obligaciones, del derecho de las obligaciones, y que decía una frase que fue muy importante y que a mí me impactó mucho, que es que la responsabilidad sigue a la obligación como si fuera su sombra. Al tenor de lo cual, para cuando nosotros deseemos hacer una imputación de responsabilidad, es imprescindible darnos vuelta y saber cuál es la obligación incumplida que genera la posibilidad de concretar la sindicación del deber resarcitorio. Muchas veces nosotros vemos con preocupación que hay algunos fallos y también doctrinarios que hablan de imputar responsabilidad a los administradores sin que haya, en rigor de verdad, una verdadera obligación que haya sido incumplida. O mucho peor, recurriendo para hacer esa sindicación del deber resarcitorio a un intento de justificarla en normas genéricas, que si bien son valiosas, muchas veces son sumamente injustas para hacer imputaciones de responsabilidad. Cuando hablo de normas genéricas, me refiero a artículos como el artículo 59, como el artículo 274, que lo que hacen es consagrar deberes muy amplios de conducta, que tienen su origen, sabemos todos, en la fiducia del derecho romano, pero que en definitiva no nos precisa y no nos dice con exactitud qué es lo que tiene que hacer el administrador en una situación concreta. Y parafraseando a una autora española que se llama Gómez Calle, cuando se recurre para hacer imputaciones de responsabilidad a ese tipo de normas genéricas, se corre el riesgo de convertirlas en una suerte de cajón desastre. Esa es la expresión que usa la española. Un cajón desastre al cual yo recurro, en el cajón desastre hay de todo un poco. Entonces, cuando yo no sé cómo hacer para imputar responsabilidad a un administrador societario, y bueno, voy al cajón desastre de estas normas genéricas e imputo responsabilidad por haber incumplido un deber general de comportamiento. En rigor de verdad, eso conduce a situaciones y hay sindicaciones de responsabilidad basadas en la equidad. Y las imputaciones de responsabilidad basadas en la equidad son muy peligrosas porque hacen que el sistema sea absolutamente impredecible. Entonces nosotros, como operadores jurídicos, no podemos pronosticar en el futuro si lo que está por hacer el administrador societario es correcto o es incorrecto por la impredecibilidad que tiene la posibilidad de sindicar responsabilidad basada en la equidad. En ese contexto, las reglas de buen gobierno corporativo son una solución como para avanzar en un proceso
que nos va a permitir precisar cuáles son los comportamientos debidos que tienen que tener los administradores societarios. No desconocemos que esas reglas de buen gobierno corporativo nacieron y se originaron en una preocupación de las sociedades cotizantes de transmitir a la comunidad una imagen de buen gobierno para que sus acciones sean interesantes desde el punto de vista económico. Yo, como sociedad cotizante, expongo a la comunidad mis reglas de buen gobierno para decir lo prolijo y transparente que soy yo en la administración de los negocios societarios, y eso impacta en la cotización de mis acciones, obviamente tratándose de sociedades cotizantes. Esas reglas de buen gobierno corporativo, que tienen nacimiento en ese lugar, hoy han ampliado su importancia. Por un lado, porque un sector importante, tanto de la doctrina vernácula como de la doctrina extranjera, hablan de la imperatividad. O sea, si bien nacen como una autorregulación, si bien las sociedades dicen yo me autorregulo, una vez que hice esa autorregulación y generé las reglas de buen gobierno corporativo, pues bien, en el futuro esas reglas me van a ser exigibles a mí mismo. Nadie me obligó a que yo las genere, pero una vez que las generé, voy a tener una obligación de cumplirlas y satisfacerlas. Termino con esto. En Argentina, el desarrollo de las reglas de buen gobierno corporativo es sumamente precario y está tangencialmente tratado en un par de leyes que no han abordado el tema con profundidad, pero es de ley ferenda muy importante y muy interesante que la doctrina avance y también luego el derecho positivo en una suerte de creación de un decálogo de conductas que sirvan como reglas de buen gobierno para que los administradores societarios sepan qué tienen que hacer, cómo deben comportarse y, como obvio correlato o consecuencia de ello, la imputación de responsabilidad va a nacer cuando esas obligaciones sean finalmente incumplidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abdala. La siguiente ponencia corresponde al doctor Albanesi y a la doctora Batistel sobre buen gobierno corporativo, digitalización como facilitador en la divulgación y transparencia de la información contable. Bueno, muchas gracias. Sí, cómo no, no hay problema. Lo estamos avisando. Gracias. Bueno, muchas gracias. La nuestra podría haber sido parte de la ponencia de acá el doctor presente. Básicamente también es una continuación de lo que él venía hablando. ¿Y por qué? Pero no centrado ya desde el punto de vista del administrador, sino de la divulgación y de transparencia. Primero, si nosotros hablamos de buen gobierno corporativo, bien como decía el doctor, ¿cómo surge o por qué surge el buen gobierno corporativo que luego se va a traslucir o a ver en los que son los principios de la OCDE que se han plasmado, que como bien decía, en principio no son vinculantes, pero que pueden reflejarse ya en alguna normativa en el Estado Nacional. ¿Por qué surgen estos principios o por qué surge, digamos, el buen gobierno corporativo en el 29 con la caída de la bolsa? Para contrarrestar, digamos, los efectos que habían tenido algunas decisiones tomadas en los gobiernos de las empresas que generaron desconfianza o posibilidad de desconfianza en los inversores, como paliativo surgen estas reglas del buen gobierno corporativo. Ahora, cuando nosotros analizábamos con el compañero la ponencia y cuando analizábamos dichas reglas, veíamos las exigencias como buen gobierno corporativo que se hacen a las empresas o instituciones, pero que sin dejar de considerar que estas empresas navegan en aguas, que es el marco que nosotros le vamos a dar del Estado. O sea que estas reglas corporativas, si bien son para las empresas, vemos en qué aguas y en qué medida le vamos a exigir el cumplimiento de estas reglas. Dicho esto y analizado con los principios del gobierno corporativo, vemos el apartado 5
de estos 6 principios que determina la OCDE. Dentro del apartado 5 se habla de la transparencia y divulgación de la información. Y tomamos 2 de los incisos que luego aparecen dentro de estos principios, que hacen a la contabilidad, a la forma de llevar la contabilidad, y por otro lado tenemos la digitalización, es decir, cómo se va a manifestar o cómo podemos manifestar esta transparencia. Dentro de la contabilidad, que va a ser la que genere información tanto a nivel interno para la toma de decisiones como a nivel externo para terceros que quieran invertir, conformada por los distintos estados contables, como ser el balance, ¿sí? La memoria, etc. Ellos nos brindan la información debida para la toma de decisiones. Y por otro lado tenemos la agilidad que puede llegar esa toma de decisiones a terceros, ya sea a nivel interno o externo, que vimos que lo más adecuado para esa agilidad y que hace también a la transparencia es, en este sentido, plasmarlo de manera digital. Con esto vemos que tenemos herramientas, digamos, o que las empresas tienen herramientas para generar esta confiabilidad que se pretende de los mismos. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces ahora, Connolly, salteamos una y presentamos la de Agostina Coniglio y Constanza Connolly, Gobernanza y Sostenibilidad, Incorporación de Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza, ASG, a la toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Está en la página 95, si alguien la quiere seguir del libro. Buenos días a todos. La ponencia la hicimos con Agostina acá presente. ¿De qué se trata? Y me encantó la conexión que hicimos, sobre todo con el doctor. El concepto de nuestra ponencia trata de lo siguiente, de el buen gobierno corporativo y la conexión con la sostenibilidad. Si uno piensa, hoy tenemos una Agenda 2030, no sé si todos la conocen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que imparten a las empresas cumplir con determinados objetivos, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales del cambio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al del milenio tuvo que ver con incorporar al sector privado a tratar estas consideraciones. En ese sentido, también el Foro Económico Mundial marcó, digamos, en el 2022, que dentro de los riesgos empresarios ya no están los riesgos tradicionales que probablemente tenían las empresas, atados muchas veces a cuestiones económicas, sino también riesgos asociados a cuestiones climáticas, sociales, etcétera. Y si uno mira los 10, el económico es el número 10. Antes tenemos un montón de riesgos asociados a cuestiones climáticas y a cuestiones sociales en general. En ese concepto y en esa consideración, el gobierno corporativo moderno, cuando amplía el concepto de la OCDE, incorpora el IFC y otras organizaciones que además de considerar, digamos, todos esos principios, tiene que considerar a los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Bueno, todos con los cuales la empresa interactúa, ¿no? Inversores, consumidores, clientes, proveedores, etcétera. Entonces, en la ponencia nosotros hablamos de esta migración que se está produciendo también del concepto a un capitalismo de los grupos de interés, donde en realidad ya no es solo la creación de valor económico, cuando hablábamos de qué se crea valor para el accionista, es solo económico al accionista, sino la creación de un valor social y ambiental para toda la comunidad en su conjunto. Mencionamos los factores ASG, que se está hablando mucho y cada vez más respecto a las empresas y las inversiones. Los factores ASG son las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza que las empresas tienen que considerar al momento de gestionar. Y ahí el rol fundamental es el de los directores, ¿no? Justamente quienes tienen que tomar esas decisiones o quienes tienen que gestionar con esta agenda son los administradores de las organizaciones. Y esos deberes y esas obligaciones, como antes mencionabas, conllevan también responsabilidad, ¿no? Responsabilidad ante el incumplimiento de estas cuestiones. El Foro Económico Mundial también nos dijo que cuando habla del propósito de las empresas, migra a cambiar también que el propósito es la creación de valor compartido y sostenible para el ambiente y la sociedad. Todas estas coyunturas nos llevan también a cómo consideramos entonces ahora la gestión de los administradores y que es imperativo que en el buen gobierno corporativo se hagan estas regulaciones como esto, autorregulación alineada con estas cuestiones. La Comisión Nacional de Valores, que es de los pocos que tienen regulación en un buen gobierno corporativo y más avanzado en ese sentido, incorporó para el directorio la obligación de informar respecto de las cuestiones
ASG, estas cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, no hace mucho y las empresas no están reportando mucho respecto de ese punto, no saben cómo reportar y el reporte es muy vago, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar con la ponencia era esta temática, este análisis, que el mundo realmente está cambiando aceleradamente, que hay muchas cuestiones y demandas de los consumidores, de los clientes más conscientes y de los inversores fundamentalmente con esto de la Agenda 2030 y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y que el rol de los administradores, las responsabilidades, la autorregulación tiene que estar alineada también con estas consideraciones, ¿no? Los factores ESG no son únicos, dependen de la industria, dependen del sector, dependen del tamaño, dependen obviamente de la agenda que tiene esa empresa puntualmente, pero nos parecía muy importante hablar de un buen gobierno corporativo alineado a la sostenibilidad, de un buen gobierno corporativo donde haya una gobernanza integrada y donde no solo se consideren los impactos internos de la organización, cómo le afecta las cuestiones internas, económicas de la organización, sino también los impactos externos, cómo afecta a la empresa, a la sociedad y al ambiente, y este es el concepto que trae la Unión Europea también de la doble materialidad, ¿no? La materialidad financiera asociada al riesgo más interno, donde el grupo de interés fundamental es el inversor, y la materialidad social y ambiental, donde los grupos de interés son los otros y está más asociado al impacto externo que se genera. Así que es fundamental era traer eso y como conclusión, la importancia de empezar, digamos, ¿no? A autorregular, porque esto va a estar alineado con la divulgación y la responsabilidad que conlleva la divulgación. Ya hay muchos casos a nivel internacional que ha habido penalizaciones o sanciones a organizaciones por mala divulgación de factores ESG y eso realmente está llegando a Argentina o tenemos que ponerle foco en eso. Ya hay una norma de la Comisión Nacional de Valores que lo dispone y creo que todas las empresas y las pymes, por una cuestión de cadena de valor y cómo avanza la regulación a nivel global, van a tener que también considerarlo. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, un riesgo actual que nos está interpelando a los abogados muy fuertemente. Pasamos a la ponencia de las doctoras Patricia González y Jessica Chavero, representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre bonos SBS, sociales, verdes y sustentables, y BS vinculados a la sostenibilidad. Sí, el podio es suyo. La verdad, gracias. La verdad que vino bárbaro a continuación de la preoponente o preponente, porque justamente nosotros lo que trajimos es el tema de cómo estamos trabajando en los mercados con estos temas, ¿no es cierto? Y esto generó la necesidad de crear un panel especial para darle visibilidad a los bonos verdes, sociales y sustentables y un panel para los bonos ligados a la sustentabilidad. Arriba el micrófono un poquito. A ver, ahora se escucha mejor. Bueno, entonces justamente lo que tratamos es de generar este panel para que las empresas puedan acercarse con este tipo de emisiones. Como recién decíamos, hay regulaciones específicas de la Comisión Nacional de Valores, también hay guías específicas que se crearon en BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, conjuntamente con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, trabajando en lo que es la cotización y el listado de este tipo de productos. La parte teórica la vamos a dejar para que justamente la vean en la ponencia. Sin embargo, para ponernos en tema, vamos a recordar que en el caso de un bono verde o un bono social, hay justamente un proyecto donde los fondos se van a alocar en ese proyecto, ya sea de índole social o de índole verde, para solucionar un problema ambiental o solucionar un problema social que aqueja a un sector de la población que puede estar más desvalido, como puede ser, por ejemplo, una situación de gente que está bajo la línea de pobreza, o podría llegar a ser también como un tema ambiental, el tema de la contaminación. Bueno, justamente lo que nosotros tratamos es que las empresas vengan con este tipo de proyectos y busquen fondos en el mercado de capitales. En este momento hay ya 35 empresas que están listando en este panel. Nosotros lo que le damos es visibilidad. Después el producto va a transaccionarse como cualquier otro producto dentro de lo que es el mercado o el mercado de capitales, BIMA, ¿no es cierto?, en este caso. Pero el tema es que tienen esta visibilidad a través de este panel especial. Ustedes pueden ir, consultar y ver ahí qué tipo de productos, el prospecto que tienen, cuánto ascendió la emisión, cuánto es el plazo, todas las condiciones las van a tener ahí. Justamente la doctora Jessica Chavero nos va a contar un par de casos en los que estuvimos trabajando que nos pareció interesante como para que ustedes los conozcan.
Hola, buenos días. Bueno, el primer ejemplo, que es un bono social, es de la empresa Edenor. Edenor emitió un bono de 52.000 millones de dólares con un vencimiento a 3 años. Este bono tenía como destino de la colocación poder proporcionar de infraestructura eléctrica a personas que tienen dificultades económicas para que ellos puedan pagar con una tarifa social. Pero lo más importante en este proyecto es que ellos cuentan con un pago que es a través de un sistema de recarga y les enseñaron cómo poder hacer para ahorrar energía y así administrar su consumo. Por otro lado, tenemos como un ejemplo de un bono verde a la empresa Citrusville, que es una ON PYME, CNV garantizada, y Citrusville ya cuenta con un sistema de producción totalmente sostenible. Citrusville se encarga de poder producir y exportar limones y sus derivados y utilizó la colocación de estas ON para poder generar energía eléctrica a través del biogás, poder cosechar controlando la erosión del suelo y además instalar maquinarias más eficientes y así poder reducir la huella de carbono. Para cerrar la presentación, les queríamos comentar algo muy novedoso. Municipalidad de Córdoba, justamente, es el primer municipio que ayer cerró la colocación de un bono, justamente un bono verde, que va a estar destinado a lo que es luminarias LED, va a estar todo el tema del mejoramiento del sistema cloacal e instalación de en espacios verdes de sistemas de energía solar. Así que lo que nosotros tratamos es de incentivar a través de este conocimiento o la educación, ¿no es cierto?, que se acerquen las empresas con sus proyectos justamente al mercado. Ya está, cierre entonces. Bueno, con noticias locales del municipio de Córdoba, así que una maravilla esto, doctor Richard, como usted ve, todo relacionado. El siguiente, entonces, llegó la presentación que de Dolores Guzmán. Perfecto, sí, cómo no. No, si no, empezamos el debate y la presentación en unos minutos, como quieras. Bueno, entonces, si quieren, empezamos el debate. Está estacionando, por eso sí lo... Bueno, esperamos unos minutos entonces. Bueno, perfecto. ¿Alguien pide la palabra en el público? El doctor Richard. Gracias. Primero, fuera de tiempo, el sistema funciona. Usted acaba de demostrar que los tiempos que habíamos previsto están funcionando. Muy bien, sí. Nos han dado tantas instrucciones que nos sentimos totalmente compelidos. Agradezco a todos los ponentes eso. Rápidamente, el tema de la responsabilidad civil societaria, estamos en deuda en reconstruir una teoría general de la responsabilidad civil en las relaciones de organización. Intentamos, y así corresponde, tomarlas del sistema general, pero tiene matices. Y hay normas que ni siquiera se mencionan, y estoy totalmente de acuerdo con Atala, que no puede haber una conducta genérica. No presentaste el balance, pero hubo daño. En otros países se actúa como sanción, pero aquí estamos hablando de daño. Tiene que haber un daño percibible, interno a la sociedad, a la minoría, a los socios o a un tercero. Y particularmente, vos sabés, Eduardo, que es lo que más me preocupa, el daño a los terceros. Falta una conciliación de una teoría general con el derecho concursal. El derecho concursal piensa por izquierda y nosotros pensamos por derecha. Y hay que sentarse a conversar. Y yo siempre desafío, bueno, díganlo en una sentencia, hagan y se divaga y vos has llevado el centro de la cuestión. Y segundo, el tema ambiental. El artículo 100, viabilidad económica y social, lo social entra dentro de lo económico, porque es lo que corresponde a enfrentar a esta nueva persona jurídica y su actividad. Y hay algo que todavía nadie habla, el seguro ambiental, exigido por la ley y que es muy difícil de tomar porque el seguro puede estar frente a daños directos, pero frente a la reparación es imposible porque no hay riesgo asegurable. Y entonces juega que en los balances debe haber una partida de autorreparación o de autoseguro
en este sentido. Y recuerden que esa cláusula, aunque Manovi siempre me reta que yo soy el culpable de poner la parte social, lo pusimos en el año 12 y recién Europa le puso atención en el año 19. La doctrina ya venía hablando de eso, pero la directiva del 19 recién habla de la viabilidad económica y social de la empresa, y ahora todos estamos pensando, y creo que se va a ratificar en este Congreso, en la necesidad, como uno de los deberes de la buena gobernanza, asegurar diariamente, no asegurar el resultado, pero así asegurar la vía de la viabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor, como siempre, extraordinario su aporte. Yo creo que como presidente de esta mesa me permito agregar un solo dato, que me parece que hay que trabajar también en el tema de la responsabilidad de la administración, del staff de las compañías, porque la responsabilidad legal ha caído solamente en los directorios y en las gerencias, en las áreas de administración legal y no en la administración efectiva, que son las que en las compañías medianas y grandes terminan tomando las mayores decisiones basados en poderes generales, basados en sistemas de visibilidad y ostentación de la representación, y generando la mayor parte de las veces la responsabilidad que recae sobre los directores, que tienen una participación mucho más limitada en la gestión. Pero es una opinión personal que además me ha tocado experimentarla. Correcto, buenísimo. Está el doctor Capdevila, Tomás y Dolores Guzmán, que van a exponer sobre los deberes de los administradores y los criterios de sustentabilidad. Doctor, podés pasar acá y exponer desde acá si queda filmado. Muchas gracias. Y tienes tus 5 minutos de gloria. No, menos todavía. Disculpen. No, está muy bien el tiempo. Buen día a todos y disculpen. Buen día a todos, disculpen la llegada tarde. El propósito de esta comunicación es poner de resalto algunas ideas que se han desarrollado el año anterior a la pandemia con mayor ahínco y que a lo largo de la pandemia han tomado, si se quiere, desarrollo normativo en el derecho comparado y regulatorio en nuestro país. Y aluden a dos cuestiones sustanciales. El impacto de los criterios de sustentabilidad, los denominados factores ASG en castellano o ESG en inglés, y el debate sobre el propósito en el derecho societario, que ha desarrollado en los últimos 3 años una profusa doctrina y que ya tiene regulación específica en el Código Civil y el Código de Comercio francés. ¿Qué hay del propósito? Tenemos un ejemplo manifiesto en el proyectado segundo párrafo del artículo 1 de la ley en el proyecto del 2019. El propósito es, si se quiere, una reversión del concepto de la causa. No hay ninguna publicación que alude a una sustitución de la causa por el propósito. Todo lo contrario, se trabaja en su contorno de acuerdo al contexto. Si se quiere, en el propósito, en los criterios de sustentabilidad, anidan la evolución de las ciencias de la administración, del ambiente o de la sustentabilidad en criterio general, con una incidencia marcada en el derecho societario, que ha, si se quiere, denotado en la aprehensión de los administradores ante esta cuestión. En el año 2019 si se quiere, en el año 2019 generó mucho revuelo, estrépito, una publicación del foro de los directores generales de empresas o presidentes más importantes de Estados Unidos, el Business Roundtable, en el que alude al propósito y ya pone
en el tapete la necesaria discusión sobre la participación de los portadores de interés en la causa de las sociedades y en lo que ya trasciende de su mera consideración en la actividad, lo que se denominan comúnmente stakeholders. Ese propósito, ¿qué implica? En la Argentina de hoy y según el proyecto de reformas, una actuación de la autonomía de la voluntad estatutaria, porque no hay norma que exija propósito. La reforma promovida por el presidente Macron en el Código Civil francés, se llama la Ley Pacte, y en el Código de Comercio exigen una razón de ser a las compañías. Esto es el propósito. Pero no a todas, sino a las que detentan una magnitud económica determinada. En el propósito, algunos ven cierta actitud demagógica de las compañías en cuanto a exponer la debida atención de colectivos para tener una posición amigable con estos factores. Habría que considerarlo en la evolución. Y por último, para no exceder el tiempo es, todo esto, propósito, deberes de sustentabilidad, generan una nueva concepción de los deberes de los administradores. Si uno analiza el proyectado artículo 59 del proyecto del 19, con el contexto de las evoluciones y las reformas del derecho comparado, no la hay. Sino lo que hay es aplicación del contenido de los deberes entendidos lealtad y diligencia como un concepto jurídico indeterminado. Pero sí traen consigo la necesaria y, si se quiere, debida reconsideración de la diligencia, que es el deber que está en juego en este caso, ya que con la diligencia se activan los criterios y que con la diligencia se podrían lograr estos objetivos incluidos en el propósito. Les agradezco por el tiempo y gracias a Dolores, que es el autor del propósito. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la ponencia. Entonces, reabrimos a consultas, ahora habiendo terminado ya todas las presentaciones. Les vamos a dar, como saben, 1 minuto a cada persona o dentro del tiempo que tengamos. Y 2 minutos para réplica después al ponente en su caso. ¿Alguien va a hacer alguna réplica? ¿Algún voluntario? Con respecto, yo mientras tanto quisiera ir ampliando un poco el tema también de los bonos sustentables y de medio ambiente, un poco para marcar un poco, si nos podrían aclarar un poquito mejor la diferencia entre los sustentables verdes y los otros, los ligados a sustentabilidad, porque hay una diferencia muy importante con relación al destino de fondos. En un caso, el destino de fondos tiene que ir a algo y se monitorean específicamente, y en otro es más genérico y puede ser usado para otros. Claro, porque yo mencioné 2 paneles, uno de los bonos verdes, sociales y sustentables, y otro de los bonos ligados a la sustentabilidad. Con respecto a los bonos ligados a la sustentabilidad, les comento, por ejemplo, el caso para que se entienda el caso de Coca-Cola FEMSA en México. En este caso, lo que la empresa detecta es un problema que es el uso sostenible del agua. Entonces, lo que dice, bueno, me fijo como objetivo bajar, digamos, el uso de agua por cada litro de bebida que produzco. Entonces, la empresa se fija objetivos, por ejemplo, para el 2024, para el 2026, la razón del uso del agua va a ser, por ejemplo, 1,49, 1,36 o 1,26, ¿sí? En función de eso, lo que dice, si hay un verificador externo que ellos contratan y verifica que se cumple en ese plazo ese objetivo, lo que va a hacer es va a pagar una tasa diferencial, ¿sí? Si cumple los objetivos, la tasa va a ser una. Si no cumple los objetivos, como penalidad, va a pagar una tasa 25 puntos mayor. Esto lo que tiene es que el fondo no va directamente al proyecto, va a otro propósito general de la compañía, pero de alguna manera está ese objetivo sostenible, que es el que se fijó la compañía y que va a cumplir para beneficio.
Este es el ejemplo. En nuestro mercado, perdón, iba a decir, en este momento hay una emisora que es Red Surcos, que justamente vino y ya pudo etiquetarse dentro de ese panel a través de un producto especial, que es un herbicida, que tiene menor contenido tóxico y que ha logrado entonces, a partir de este objetivo, fijar este objetivo, que es aumentar la venta en litros de este tipo de herbicida, mejorar el tema ambiental y se fija también objetivos que tienen que ver con la tasa o bajar la tasa de interés. Perdón, sí. Muy bien, gracias. Doctor. Sí, Perdón, fue expuesto en la ponencia el caso como un caso antes que significativo. llegara. Porque el tema es que ayer se logró la emisión y la colocación, son 2.000 millones de pesos que obtuvo el municipio de Córdoba y lo comentamos como el primer municipio que logra etiquetarse como verde en nuestro mercado, así que justo el caso lo comentamos. Un ejemplo fantástico, es un ejemplo fantástico de cómo, porque lo vimos desde el privado, pero ahora también como desde el área pública se puede trabajar en esto y ya hace mucho que Municipalidad de Córdoba está trabajando en estos temas. Sí, eso. ¿A quién le paso? Sí, cómo no, adelante, doctor Abdala. Un brevísimo comentario en base a la reflexión que hiciste vos, Carlos, y también a la que hace Hugo. Yo cuando hablo de responsabilidad de los administradores, vos señalaste el 144, me imagino que te referís por el hecho de la extensión de la responsabilidad no solo a los directores, claro. Está bien, pero a ver, pero en líneas generales, bien, en líneas generales yo cuando hablo de responsabilidad de los administradores, yo lo adopto como un género que no se refiere únicamente a los directores en la sociedad anónima, sino a todos. Yo pensé, incluso siempre doy un ejemplo que para mí tiene la misma responsabilidad como administrador societario, el presidente del directorio del Banco Macro, que el gerente de la sucursal La Quiaca del banco, porque en definitiva los dos tienen una relación fiduciaria de administración de patrimonio ajeno y con lo cual las responsabilidades que surgen del incumplimiento de las obligaciones son idénticas por más que uno pertenezca a la línea del directorio y tenga la representación de la sociedad y el otro sea un simple gerente o un funcionario de menor jerarquía. Esa era la aclaración que quería hacer. Muchas gracias. Yo aprovecho para hacer un comentario solo en línea con lo que ha dicho Martín Abdala y en orden a la teoría general de la responsabilidad de administradores. Tradicionalmente, frente al daño, se ha buscado la reparación por parte de administradores y en caso de el análisis de los presupuestos y específicamente de la antijuricidad, ante la falta de una norma específica, se ha caído en la norma genérica del 59 o el 274, que son normas amplias que nos permiten reparar cualquier daño. No obstante, este tipo de visión, creo, y comparto con Abdala, debe irse alejando en orden a no sancionar con, las decisiones de mérito, de conveniencia, de empresa, de señores que están tomando decisiones al fragor de los negocios. No están con la bola de cristal. En una Argentina como hoy, llena de crisis, creo, y apoyo la postura sostenida por Martín, que hay que buscar antijuricidades específicas, violaciones concretas a normas y no generalidades. Doctora Connolly. Sí, si no hay preguntas agrego un poco más, siguiendo con lo de los bonos.
en todo esto del buen gobierno corporativo, además de los bonos SBS y todo lo que tiene la Comisión Nacional de Valores, hay inversores hoy que se llaman los inversores de impacto, que son aquellos inversores que además de buscar un retorno económico, buscan un retorno social y ambiental. Existen muchos fondos hoy a nivel global y quería compartir un caso que es el de los contratos de pago por resultado, que en realidad en inglés son Social Impact Bond, pero no es una emisión de deuda, pero son contratos o instrumentos, que se hizo uno en Argentina, la Ciudad de Buenos Aires lo hizo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Vínculo. Se llamó Vínculo de Impacto Social y es un instrumento novedoso donde se paga por el resultado. Recién hablaba la doctora de esto de distinta tasa cuando está ligado a la sustentabilidad. Acá el gobierno de la ciudad pagaba solo si se alcanzaba el resultado, lo cual es sumamente eficiente para los estados, y el impacto era, o el propósito que había detrás de este instrumento, era la inclusión laboral de personas vulnerables de algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Y este instrumento, que es muy largo para contarlo, pero lo pueden ver porque ya hay un informe, salió positivo y tuvo mejor resultado que cualquier programa de empleo del gobierno de la ciudad, ¿no? Lo que digo es que están cambiando mucho los instrumentos, están cambiando los contratos, el modelo de contrato por resultados se puede aplicar a un montón de cuestiones y en este en particular, en el gobierno de la ciudad, tuvo un resultado muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Señor vicepresidente, ¿querés agregar algo? Bueno, ¿alguna participación en el público? ¿Algo que quieran acotar? Bueno, entonces les agradecemos muchísimo la participación. Un aplauso para las ponencias y, por supuesto, que van a estar, ratificamos que las ponencias están a disposición no solamente en los libros que ustedes hoy, los que tienen libros físicos, se llevan, en la información que nos han dado en el material del Congreso, sino también en el repertorio de la biblioteca de UADE, que es de la Universidad Argentina de la Empresa, que es de libre acceso, donde están la recopilación de todas las ponencias de todos los congresos de derecho societario. Es una fuente de investigación muy interesante para los que están en el tema. Así que, bueno. Simplemente que creo que ahora ya sigue a las 9:55, está programado el módulo y creo que las autoridades, algunas veo que están presentes, así que si les dejamos la posta como para que sigan en tiempo y forma, como diría acá el doctor Richard. Muchas gracias a todos, muy amable.